Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una de las batallas intelectuales más fascinantes de la historia del cristianismo primitivo. Vamos a hablar de la defensa del canon bíblico, una defensa encarnada en un documento increíble, el escudo muratoriano. Es una pregunta que a lo mejor no nos hacemos muy seguido, pero es fundamental. ¿Cómo se armó la Biblia? Bueno, déjenme decirles que no fue un proceso para nada simple ni mucho menos pacífico. Fue, literalmente, un campo de batalla de ideas, donde cada texto, cada evangelio, luchaba por su lugar. Y la historia de cómo se defendió uno de los evangelios más influyentes nos revela las presiones, las enormes presiones, que dieron forma a la fe tal como la conocemos hoy. Para entender esta historia, este va a ser nuestro mapa. Primero, vamos a ver el ataque, una táctica de descrédito súper astuta. Después, vamos a analizar por qué ese ataque era, en el fondo, un absurdo teológico. Luego, presentaremos al defensor de esta historia, el escudo muratoriano. Y para terminar, vamos a desglosar su brillante estrategia de defensa, que se apoya en 3 pilares clave. Empecemos entonces por el conflicto. Y no estamos hablando de un simple debate académico. No. Esto fue un intento sofisticado, muy bien pensado, para borrar de la historia uno de los textos centrales del cristianismo. A ver, situémonos. Estamos a finales del siglo II. La iglesia cristiana todavía está, digamos, en pañales, definiendo sus creencias fundamentales. Y de repente, un grupo, conocido por la historia como los Alogi, lanza una ofensiva directa y muy inteligente contra el Evangelio de Juan, que ya para ese entonces era reconocido como un texto profundamente espiritual y teológico. Ahora bien, ¿cuál fue la estrategia de los Alogi? No se pusieron a argumentar punto por punto en contra del Evangelio. No, fueron mucho más astutos. Usaron una táctica clásica, la culpa por asociación. La idea es simple, pero muy efectiva. Si logras vincular algo que quieres destruir con algo que la gente ya odia o desprecia, puedes lograr que ambos se hundan juntos. Es una jugada que vemos hasta el día de hoy, ¿no? En la política, en todos lados. No atacas la idea, ataca a la persona o al grupo asociado a ella. Y aquí está el núcleo de su plan, la genialidad de su ataque. Tomaron el Evangelio de Juan, que es famoso por su altísima teología, por la idea del logos, el verbo divino, por su enfoque súper espiritual, y dijeron, ¿saben quién escribió esto en realidad? Cerinto. Cerinto era un hereje muy conocido en la época, famoso justo por lo contrario, por tener doctrinas materialistas, carnales. La contradicción era tan grande que era precisamente la clave de su ataque. Pero es justo aquí donde la estrategia de los Alogi, por más astuta que fuera, se cae a pedazos. Cuando uno examina las ideas de cerca, la acusación se revela no solo como falsa, sino como un completo absurdo teológico. Miremos esta tabla, porque es la prueba del delito, por así decirlo. Es una comparación directa sobre el origen de Jesús. Cerinto decía que fue un hombre común, que nació de José y María. Punto. El Evangelio de Juan, en cambio, arranca diciendo que el Logos eterno, preexistente, se hizo carne. Opuestos. Sobre la divinidad, para Cerinto, un espíritu llamado el Cristo bajó y poseyó temporalmente al hombre Jesús. Para Juan, el Verbo era Dios desde el principio, inseparable de su humanidad. Son posturas teológicas irreconciliables en cada punto doctrinal clave. No hay por dónde agarrarlo. Por lo tanto, esta acusación no era un simple error intelectual, era una estrategia deliberada, calculada, de desprestigio. Era, como bien dice la cita, un absoluto absurdo teológico. Era como intentar decir que el agua y el aceite vienen de la misma fuente. Un intento de usar la mala reputación de Cerinto como un veneno para contaminar y eliminar al Evangelio de Juan del debate. Claro. Un ataque tan venenoso no podía quedar sin respuesta. Hacía falta una defensa igual de estructurada, una verdadera fortaleza intelectual. Y esa defensa llegó. Llegó en la forma de un documento que, sin exagerar, cambiaría la historia del canon. Y aquí lo tenemos, el protagonista de nuestra historia de defensa, el fragmento muratoriano, que se data más o menos por ahí del año 170. Es uno de los documentos más antiguos que tenemos donde se listan los libros que la Iglesia de Roma aceptaba en esa época. Pero, y este es un gran pero, es mucho más que una simple lista. Y este es el punto crucial, lo que tenemos que entender.
El fragmento no es un inventario neutral, para nada. Su estructura, el lenguaje que usa, la forma en que presenta cada libro, todo está cuidadosamente construido. Es una pieza de apologética. Es una defensa, casi legal y teológica, diseñada con la precisión de un arquitecto para desmantelar, una por una, las críticas de los alogi y proteger el canon. Así que vamos a desmenuzar la brillantez de esta defensa, porque de verdad es una genialidad. Se construyó sobre 3 pilares de autoridad increíblemente sólidos. El primer pilar ataca de frente la idea de que una sola persona, como Cerinto, pudiera haber falsificado el Evangelio. ¿Qué dice el fragmento? Dice que el Evangelio de Juan fue producto de una revelación divina que recibió el apóstol Andrés, y que su redacción fue un trabajo en equipo, supervisado por todos los apóstoles y los ancianos, o sea, una obra de grupo, con sello de aprobación divino. Es imposible que sea una falsificación de un lobo solitario. Jaque mate al primer argumento. El segundo pilar es una jugada maestra de asociación positiva. El fragmento resalta algo muy interesante. Señala que, así como el apóstol Pablo le escribió a 7 iglesias específicas, Juan también lo hizo en el libro de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta de la inteligencia de esto? Este paralelo estructural eleva a Juan al mismo nivel de autoridad canónica que Pablo, cuya posición en la iglesia era indiscutible. Es un argumento por simetría, por un patrón divino. Es como decir, juegan en la misma liga. ¿Y al tercer pilar? Este es un golpe de gracia teológico. Los críticos, como los alogía, señalaban las diferencias entre los evangelios como prueba de que había errores, de que no eran confiables. El fragmento muratoriano le da una vuelta de 180 grados a este argumento. Básicamente dice, sí, los detalles biográficos varían. ¿Y qué? Eso no importa, porque un solo y soberano espíritu guió a todos los autores. Convierte lo que parecía una debilidad en la máxima fortaleza, la unidad en la diversidad, garantizada por Dios mismo. Brillante. Y así es como el escudo muratoriano hizo mucho más que salvar un libro. Al defender a Juan con estos argumentos tan sólidos sobre autoría en equipo, simetría divina y guía espiritual unificada, lo que realmente hizo fue sentar las bases intelectuales para la idea misma de un Nuevo Testamento cohesionado. Sin esta defensa, el cristianismo podría haberse fragmentado en un montón de sectas con textos en conflicto. En cambio, se consolidó una fe unificada alrededor de un canon coherente. Al final, esta batalla de ideas tuvo un vencedor clarísimo, y su victoria definió en la biblioteca de toda una civilización occidental. La historia de cómo se formaron los textos sagrados no es solo una cuestión de inspiración divina, también es una historia de estrategia humana, de apologética, de retórica. Y nos obliga a hacernos una pregunta de fondo. ¿Hasta qué punto la fe que heredamos es producto no solo de la revelación, sino también de los argumentos que ganaron la guerra?